Me enlazo rápidamente con Ramiro Camacho Castillo, él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para platicar sobre este estudio de mercado de servicios móviles, donde le comentaba yo a inicios del programa, pues el espectro radioeléctrico, los costos de este espectro, las concesiones que tienen algunas empresas, pues bueno, están altamente caras, están muy por encima de la media mundial y pues bueno, ya hay una propuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dos propuestas generales para poder ayudar a que las empresas puedan tener acceso a este espectro, se pueda trabajar de una manera mucho más competitiva y sobre todo que estas pequeñas empresas, las que muchas veces no tienen acceso al espectro, lo puedan tener. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, Ramiro. Oye, pues yo creo que este tema del estudio del mercado de servicios móviles, pues nos arroja dos cosas. El primero, como lo comentaba ahorita Ramiro, pues está caro el espectro en México. Y eso lo hemos venido platicando a lo largo de muchos años con la gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los altos costos que está teniendo, que está conllevando a que haya pues pérdidas, inclusive para el gobierno por no licitar este espectro. Y la segunda tiene que ver con el factor de la expansión que se podría tener al licitar este espectro, sobre todo en redes 5G y algunas otras, y el problema que tienen, Ramiro, desde hace muchos años que no tienen el pleno completo para poder licitar este espectro. Sí, bueno, mira, este problema del espectro ya lo hemos estado señalando desde hace mucho tiempo, desde hace varios años. Hemos hecho recomendaciones para que los derechos sobre el espectro se disminuyan. Según un estudio que de hace ya algún tiempo, el espectro en base a referencias internacionales está en promedio a 60% más caro, y en algunas bandas que son muy importantes esto puede llegar a cerca de 90%. Entonces, nosotros hemos estado haciendo recomendaciones ya desde hace algún tiempo y básicamente el estudio que emitimos o que sacamos en estos días se agrega a toda esta actividad y llega a conclusiones muy parecidas y complementarias a lo que ya hemos estado proponiendo en los últimos meses y años. Básicamente este estudio se enfoca en las cuestiones de competencia, en cómo los altos costos del espectro tienen impacto en la competencia. Claro. Sí, básicamente es lo que mencionabas, de que altos costos del espectro pues se convierten en barreras a la entrada y a la expansión, especialmente para los operadores pequeños, porque se vuelve una barrera a alcanzar un tamaño o una economía de escala o un tamaño mínimo eficiente para sobrevivir. Claro. Ramiro, ¿qué hacer para acabar con este problema teniendo en cuenta que, pues como tú lo decías, este problema del espectro tiene muchos años, pues se ha buscado que la Secretaría de Hacienda pueda tener pues esta conciencia de reducir los costos para que se pueda comprar más espectro por parte de las empresas, puedan llegar nuevas, puedan expandirse otras, pero parece ser que de pronto se cierran los oídos y no se hace caso a estas recomendaciones que el IFT ha hecho muy bien desde hace varios años, Ramiro. Sí, mira, nosotros hemos estado tratando de concientizar a la Secretaría de Hacienda y al legislador en general sobre los efectos negativos en las distintas dimensiones de este tema del alto costo del espectro. O sea, podemos mencionar, por ejemplo, que tiene efectos negativos en la competencia, como ya dijimos. Los pequeños operadores o potenciales pequeños operadores no pueden entrar por el alto costo, los que ya están no pueden expandirse, y además, por ejemplo, cuestiones como que establece una especie de límite a la baja de precios. Entonces, en un país donde tenemos una población, un porcentaje de la población que no puede acceder a servicios de telecomunicaciones, pues se vuelve un problema de falta de recursos económicos. Pero además de eso, tiene problemas, por ejemplo, para el gobierno, porque la recaudación cae al haber renunciado, por ejemplo, operadores como Telefónica, que renunciaron a todo su espectro.
pues el dinero que recaudaba el gobierno cayó, y además sucede, por ejemplo, que ya las nuevas licitaciones se están declarando desiertas. De 41 bandas que se licitaron la última licitación, pues 38 quedaron sin digamos, nadie que se quedara con ellas. Claro, 13,000 millones, Ramiro, de 2020 a la fecha por justo esta devolución de espectro que el gobierno no está licitando y no está aprovechando. 13,000 millones de pesos. Sí, y de hecho, digamos, con el status quo las pérdidas van a acumularse a lo largo de los años, y es más, la recaudación va a ser menor que si se llevaran a cabo algunas de las medidas que nosotros proponemos. Es decir, las medidas que proponemos incluso podrían mejorar la recaudación. Claro. ¿Cuáles son estas propuestas, Ramiro? ¿Qué es lo que están proponiendo para ver si ahora sí el Congreso y el gobierno, a través de la dependencia encargada del tema de los costos, que es la Secretaría de Hacienda, les puedan hacer caso? Sí, mira, entre las recomendaciones que tenemos en este estudio, digamos, ya teníamos recomendaciones anteriormente, incluso en mayo enviamos una lista de recomendaciones a la Secretaría de Hacienda, pero en este estudio, por ejemplo, proponemos un esquema de cobro progresivo para que los operadores de menor tamaño vean reducidos sus costos de espectro a los niveles internacionales, y los operadores que superen el 25%, que es un cálculo que hicimos de la escala mínima eficiente, mantengan las tarifas actuales o los costos actuales. Déjame interrumpirte en esta parte, Ramiro, y comentarte si no sería un poco, digamos, quitarle este piso parejo, porque si hay algunas empresas que a lo mejor ostentan más del 25% de los usuarios que se tienen en servicios móviles, pues a veces es porque ellos invierten, ¿no? Y tienen algunas promociones, etcétera, etcétera, versus aquellos que a lo mejor no están tan interesados en invertir en el país. ¿No sería un poco desleal o disparejo este tipo de requerimientos que se están haciendo? Pues mira, lo estamos viendo como una medida para mejorar y proteger la competencia. Es decir, considerar a operadores de acuerdo al tamaño, para eliminar barreras a la competencia, barreras a la entrada, por ejemplo. Claro. La cuestión del espectro causa asimetrías en el costo. Por ejemplo, el operador más grande tiene costo que puede ser un tercio de lo que es el costo de los operadores más pequeños. Es decir, hay una diferencia de 3-1 en cuanto al impacto del costo del espectro. Entonces, como una medida de competencia, pues se justifica el que se mitiguen ese tipo de efectos a través de la modificación de los derechos actuales. Entonces, de cualquier forma, uno lo podría ver al revés. Por ejemplo, la situación actual es altamente benéfica para el operador de mayor tamaño, y esta situación pues nos llevaría a una situación de mayor concentración del mercado y posiblemente de menor competencia en el futuro. Entonces, lo que necesitamos es más competencia, que los precios bajen y que digamos, haya incentivos para que más personas usen servicios de telecomunicaciones. Claro, que yo creo que uno de los grandes retos que hemos visto a lo largo de los últimos años, y no solamente años, sino décadas, es la cobertura universal en el tema de la conectividad, de pues telefonía, servicios de telecomunicaciones, el internet y todo lo que viene con esto, Ramiro, que pues hemos visto hay un crecimiento del Producto Interno Bruto donde hay regiones que sí tienen conectividad. Sí, claro, un problema con la conectividad, y no solamente digamos, la conectividad la puedes ver en las áreas rurales. Hay áreas que no tienen servicios, e incluso en las áreas urbanas, pues hay personas que no pueden pagar por los servicios. Claro. O los usan de una forma limitada. Entonces, es importante que los precios bajen y que no haya límites o no haya restricciones a que los precios bajen, como este tipo de restricciones del alto costo del espectro. Y básicamente el espectro
si no se licita, pues no sirve para mucho porque está guardado en una bodega ahí del Estado y no está siendo usado para algo positivo, para algo benéfico, para algo productivo. Entonces nosotros lo que pensamos es que el espectro tiene que licitarse, tiene que salir, que haya nuevas empresas que lo usen y que eso contribuya a bajar los precios. Se comentaba, Ramiro, que posiblemente para antes de que termine este 2023 podría licitarse espectro, podría pues llevarse al mercado este espectro que hace tanto falta para la masificación de las redes de quinta generación, la famosa 5G. ¿Es posible esto, Ramiro, que antes de que termine el año se pueda licitar? Y sobre todo, pues a lo mejor sí sale, pero si no se abaratan los precios podrían volver a quedar desiertas, ¿no? Sí, ese es un problema si las condiciones del nuevo espectro no son buenas, vamos a tener un problema de que va a ser un obstáculo a la expansión del 5G. Entonces, incluso para eso necesitamos que las condiciones del nuevo espectro para 5G sean buenas condiciones para que la tecnología 5G se expanda rápidamente y que todo el mundo dentro de poco tiempo tenga acceso al 5G, tenga ya el 5G en sus teléfonos. Claro, y todos los beneficios que tendrían también, por ejemplo, las empresas que vienen a buscar a México inversión por el nearshoring y todo esto. Pero Ramiro, ojalá pronto, pues ahora sí que se destapen los oídos en el gobierno, en el Congreso, en la Secretaría de Hacienda, les hagan caso, que bajen un poco los costos, porque eso es benéfico. Como tú dices, es un elefante blanco que se tiene ahí arrumbado y si no se licita este espectro, pues bueno, México seguirá teniendo, pues pocas ganancias en servicios de telecomunicaciones y las implicaciones que esto tiene. Ramiro, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buena noche. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias. Pues bueno,